Hola, buenas noches. Vamos a hacer un análisis del diario El Universo, de las columnas de la opinión y editorial. Este diario es del 12 de mayo del 2023. Como dato, el diario El Universo fue fundado el 16 de septiembre de 1921. La primera sección de este editorial: alerta, el robo de autos va en aumento. En esta columna nos manifiesta que el robo de vehículos, así como las denuncias por este delito, han aumentado en relación a los 4 primeros meses del año pasado. La recuperación de vehículos no es tan eficiente como se esperaría, ya que las cifras de vehículos recuperados por día son de 2 según la Policía Nacional, y los robos de automotores son 14 diarios. La comercialización de partes y repuestos de vehículos de manera clandestina sería una de las causas por las cuales han aumentado las cifras, pero también señala que ha detectado que los autos sustraídos serían usados para actividades de secuestros y sicariato. Al finalizar la columna, exhorta a que la seguridad de la ciudadanía y de sus bienes es suma responsabilidad. La segunda parte de este editorial: ¿pueden esperar los nietos?, por parte de Gabriela Calderón de Burgos. En esta columna trata de economía y el crecimiento del Producto Interno Bruto, mediante un ejercicio teniendo como ejemplo a países con debate en dolarización, como Ecuador, Panamá y Argentina. Se dice que el crecimiento de algo a una tasa del 1% anual tardará 72 años en duplicarse, considerándose así la regla de 72, y hace un análisis de la realidad de estos países. Ecuador, con un aumento del 1.32% anual, los ingresos de los ecuatorianos se duplicó cada 54 años, entre 1961 y 2021, estando por debajo de la realidad de Panamá. El título de esta columna hace referencia a que se deben adoptar políticas que generen crecimiento, ya que por detrás otras generaciones no tendrán el tiempo de ver crecimiento o duplicar sus ingresos. La opinión de Jorge Alvear: dictamen anulable. Esta columna hace referencia a la legitimidad del dictamen que llama a juicio político al presidente Guillermo Lasso, ya que según el asambleísta Villavicencio, la base o prueba que sería utilizada para la petición del juicio es inexistente. Menciona que la Corte Constitucional debe analizar el dictamen y tendría la potestad de anularlo, al ser este un ente con potestad y encargado de la protección de la Constitución. Fernando Balseca hace una crítica que se realiza hacia el correísmo y a su máximo líder Rafael Correa, y a todos sus partidarios y a su vez a su gestión. Una crítica de la forma en que llevan la política, utilizando términos de alzamanos, cretinos, mediocres y fanáticos, en búsqueda de promover y proteger a su líder que está prófugo de la justicia. Critica que la obra pública que se ha desarrollado en el gobierno y no sería suficiente para cubrir el retroceso en derechos a los ciudadanos. Pandemia del miedo, por Enrique Rojas. En esta columna nos hace una comparación y un recuerdo de lo que fue el distanciamiento social, la cuarentena debido a la enfermedad provocada por el virus del COVID-19, pero nos hace referencia a que vivimos en zozobra por el temor de ser víctimas de la delincuencia. Nos hemos convertido nuevamente en seres con miedo a ser víctimas, mientras estamos realizando nuestras actividades. También hace una reflexión: si bien los temas de inseguridad se deben a la connotación social y la falta de oportunidades, también se debe trabajar en políticas que ayuden a la educación y a combatir la delincuencia, que ha ganado terreno y que todos sabemos que se ha salido de las manos. Buenas tardes, mi nombre es Rosemary Rivera, estudiante de la carrera de Comunicación en Línea. Redacción periodística, editorial. Un dato muy importante: el mayor diario nacional fue fundado el 16 de septiembre de 1921, conocido como El Universo. El 12 de mayo del 2023, él nos relata los hechos más relevantes del momento. Alerta:
El robo de autos va en aumento. A como va pasando el tiempo, encontramos más robos, delincuencia, entre otros. Pero hoy en día abunda el robo de autos en diferentes lugares como Guayaquil, Durán y San Borondón. En estos 4 meses, a diario 14 carros son robados. Eso quiere decir que ha aumentado el 41% el robo vehicular. La crisis que vive nuestro país es fuerte, tanto así que entre el 1 al 30 de abril del 2023 se han receptado 1.624 denuncias por robo de vehículo en la zona 8. El año pasado, el mismo periodo, fue de 1.150 casos. Y no solo eso, queda en un robo, sino que venden las partes de los carros robados y utilizan para seguir con sus delincuencias, sicariatos, entre muchos más. McCloskey decía que si el crecimiento caía por debajo del 1%, los nietos se impacientan. Argentina, Ecuador y Panamá, para ilustrar la importancia del crecimiento económico. Entre 1961 y 2021, el PIB per cápita de Argentina creció a un promedio de 0.99% al año, Ecuador al 1.32% y Panamá al 2.84%. De esta manera, el ingreso de un argentino promedio se duplicó cada 72.2 años, de un ecuatoriano cada 54.16 y de un panameño cada 25.28. Nótese que tan solo una diferencia de 0.33% en crecimiento entre Argentina y Ecuador. Derivó que en los argentinos tarde 18 años más en duplicar su ingreso. La estabilidad monetaria de la que hemos gozado en las últimas 2 décadas, gracias a la dolarización y a la apertura comercial que se ha venido implementando desde hace 3 décadas. Anual, el 29 de marzo de 2023, que admitió la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso, concerniente al delito de peculado, está mencionado por los jueces en el dictamen e identificado como hecho base 7, y para los magistrados es parte de los indicios hecho base para la construcción de los hechos inferidos y de los hechos conclusivos del supuesto peculado. Dado que cumplen con el criterio de verosimilitud mínima ante lo comentado, parece estar en entredicho la legitimidad del dictamen y debe ser revisado por la propia Corte Constitucional. Además de reformularse para futuro la verosimilitud mínima y se la constituye como debería ser por el criterio de verosimilitud máxima, cuando está de por medio la aspiración a la verdad, la estabilidad política y la seguridad jurídica con paz social. Correístas reaccionarios. La prueba más indudable de que el correísmo es un veneno para el Ecuador es la conducta de los correístas de UNES y sus aliados en la Asamblea Nacional. No buscan la manera de que el país mejore, sino la manera en que otros se sientan mejor, como uno que se encuentra en Bélgica. Y es más, porque una sociedad los miraba como un grande, una leyenda, sí, pero para contarle a nuestra generación lo que nuestro país ha venido padeciendo. Los correístas han evidenciado una vez más que no les importa ni la ley, ni los procedimientos, ni la verdad, ni la justicia. Pandemia del miedo. Si no nos repensamos lo suficiente en el encierro del COVID-19, tal vez este es el momento de hacernos otra pregunta.
Cuando el ser humano por naturaleza es afectivo y un distanciamiento fue la gota que derramó el vaso en nuestro corazón, los días iban y venían, solo pensando en qué momento se acabará todo esto. Y sí, se acabó, pero dejando dolor y en el corazón de un mundo entero, herido con vendas. Pero también nos dio mucho tiempo para pensar y analizar cómo vivimos nuestra vida a diario, tal vez para no volver a los errores cometidos. Y pasó un COVID-19, muchos salieron y otros no. Agradecimos por aquello a Dios, pero como ecuatorianos sentimos que no salimos del todo y ahora vivimos en una pandemia de miedo al sicariato, donde abunda el robo y la delincuencia. No hay paz, solo miedo. Zuli Barros, estudiante de la carrera de Comunicación de la Universidad de Milagro. Y hoy daré mi opinión sobre el editorial del diario El Universo. El primero, alerta. El robo de carros va en aumento. En la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón, se han registrado aproximadamente un promedio de 14 vehículos robados al día. Estos vehículos son utilizados para sicariato, secuestro, ataques explosivos y venta ilegal de autopartes. Estas últimas se han encontrado en redes sociales, establecimientos y talleres en los cuales su origen no ha sido justificado. La Policía Nacional menciona que, gracias a los operativos de control, se pudieron desmantelar bandas dedicadas a los robos de autos. También se hace mención que las víctimas, tras el traumático suceso, tienen que acercarse a poner la respectiva denuncia, esperar los nietos. Makolsky nos hace una breve explicación sobre el PIB per cápita y en un ejemplo de ellos nos pone Brasil. Su tasa del 1% llegará a incrementar en 72 años. Ya si su tasa sube al 2%, llegará a incrementar a la mitad. Eso quiere decir 36 años. Menciona que esa es la importancia de adoptar políticas que fomenten el crecimiento del capital y que la dolarización en las últimas 2 décadas ha sido de gran apertura comercial. Dictamen anulable. En este se menciona que el juicio del presidente Lasso tiene que tener una verosimilidad mínima para que pueda ser destituido. El presidente de la comisión de la Asamblea mencionó que estos hechos fueron también mencionados por jueces y lo cual también hay un hecho en el que se celebró en junio del 2022. Este dictamen es identificado como hecho de base 7, tan conocido también por sus siglas HB7, y lo cual es fundamental para los hechos inferidos y conclusivos. 3. Dictamen anulable. En este se menciona que el juicio del presidente Lasso tiene que tener una verosimilidad mínima para que pueda ser destituido. El presidente de la comisión de la Asamblea mencionó que estos hechos en junio del 2022. Este dictamen es identificado como hecho de base 7, tan conocido también por sus siglas HB7, y lo cual es fundamental para los hechos inferidos y conclusivos. Correístas reaccionarios. En este artículo nos habla sobre el poder que tuvo el exmandatario Rafael Correa al mostrarnos una fachada. Simón Panchano también escribió su libro titulado La utopía revolucionaria, en el que comenta una realidad al correísmo, en el cual también menciona al expresidente Lenín Moreno, quien ha sido títere del exmandatario Correa. Pandemia de miedo. En este también nos menciona sobre la cruel realidad en la que vivíamos en el confinamiento.
en el cual nos dio tiempo a reflexionar sobre los seres humanos y la sociedad. También nos dio muchos sentimientos perder un ser querido, un amigo o un vecino. Pero con el fin de esta pandemia vino otra, el cual es la inseguridad social. En este también nos menciona que al fin del COVID-19, esta inseguridad trajo consigo algo llamado violencia e inseguridad, criminalidad, y hoy en día vivimos con el miedo en los hogares, así como vivíamos con el miedo de que el COVID nos contagiara. Eso es todo, muchas gracias. Bienvenidos, les saluda la estudiante de Comunicación Social Dana Chabla. Y hoy vamos a explicar sobre lo que yo entendí de los 5 temas del editorial El Universo. El primero es, alerta, el robo de carros va en aumento. Lo que yo entendí de este primer tema es que alrededor de 14 vehículos son robados por día en Guayaquil, Durán y San Borondón. Ha habido un aumento los 4 primeros meses del año 2023, con el igual lapso del año anterior. Otra situación más grave todavía es que dentro del robo de vehículos los apartan para utilizarlos en delitos tales como sicariatos, secuestros o también ataques explosivos. La policía recomienda a las víctimas de los robos hacer la denuncia de inmediato, para así puedan ser encontrados los vehículos vía satelitalmente. Esta es una ventaja si se sabe actuar con prisa. El segundo es, ¿pueden esperar los nietos? Este tema nos da a entender que muchos países como Brasil, Argentina, han tenido una crecida de PIB por cápita. Y el economista Emilio Campo dice que a pesar de las últimas 2 décadas y haber tenido un populismo, Ecuador registró un incremento de superior y entonces se hizo un ejercicio con los países que están en bate de la dolarización, como lo es Argentina, Ecuador y Panamá. Para ilustrar lo importante que es el crecimiento económico y por último nos dice que es importante adoptar políticas que fomenten el crecimiento y la estabilidad monetaria. El tercero es dictamen anulable. Aquí nos dicen que van a enviar a juicio político al presidente Guillermo Lasso por delito de peculado, que esto quiere decir apropiación indebida del dinero que pertenece al Estado. Pero Fernando Villavicencio dice que esto es completamente falso, ya que fue notificado por los jueces y revisado por la Corte Constitucional. Pero la Corte no puede desentenderse sobre la gravedad de lo que fue revelado. Y si se comprueba que fue verdad, la Corte mismo puede anular su dictamen, ya que tiene esa potestad. El cuarto es correístas reaccionarios, Fernando Balseca. En este tema hace una clara señalización prejuiciosa y contrapuesta a la Revolución Ciudadana y el correísmo, en la que critica y sanatiza un proceso en la que la mayoría de la población ecuatoriana aprueba y estima que debe volver a aplicarse en el proceso político ecuatoriano. Menciona que el correísmo es un relato de terror, que el 13 versus el 87 quiere decir que retome las riendas del Ecuador. Y el último, que es pandemia del miedo. En este tema, pandemia del miedo, nos dice
como mismo lo dice el nombre, ¿no? Pandemia del miedo, que vivimos en comienzos del 2019. Pasamos por momentos duros en donde mucha gente falleció. Vivimos terror, miedo, desconfianza, encierro, inseguridades, convirtiéndose en un círculo vicioso durante 2 años. Sin embargo, de a poco fuimos superando estas barreras para volver nuevamente a los confinamientos, pero ahora por la inseguridad ciudadana que se vive, donde sucede lo mismo en todos los barrios, cantones y provincias del Ecuador. Además de haber cambiado nuestro vocabulario y utilizar la palabra más recurrente en nuestro verbo, como la frase del sicariato. Es de entender, entonces, la amenaza permanente que siente el Ecuador. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Luis Palma de la carrera de Comunicación en Línea. El día de hoy vamos a dar unos resúmenes de los editoriales, así que comencemos. Alerta, el robo de carros va en aumento. En Ecuador, la Fiscalía de Guayas ha recibido 1.624 denuncias por robo de vehículos en las zonas que va desde Guayaquil, Durán y San Borondón. En el mes de abril de 2023, lo que representa un aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Un tema aún más grave dentro del robo de vehículos es que ya no se roban solo los vehículos para vender sus partes, sino que se los sustraen para utilizarlos en otros delitos como sicariato, secuestro o ataque con explosivos. Esto se debe a la fuerte crisis de seguridad en la que vive el país. Las autoridades recomiendan tomar medidas preventivas, como estacionar en lugares bien iluminados, no dejar objeto de valor a la vista y asegurar las puertas del vehículo. En caso de robo, se recomienda hacer la denuncia inmediata. Pandemia del miedo. La pandemia del miedo hace referencia a la situación a la que vive el país, que es el miedo a que te roben, el miedo a los vacunadores, el miedo al secuestro. Ese miedo que, a pesar que no es de pandemia, es un miedo a salir a las calles y pensar ¿qué me pasará el día de hoy? Ahora vivimos en un nuevo confinamiento, secuestrado por el miedo a la seguridad, con la zozobra de que a cualquier rato nos hagan algo. Ya no nos sentimos seguros con toda esta ola de delincuencia que se ha desatado en las calles. Tenemos que mirar de un lado al otro para ver si nos persiguen. Ese miedo constante que hace que el corazón se te acelere cuando se acerca una persona. Ese miedo que te hace caminar hasta correr cuando sales a comprar, cuando sales de tu trabajo o vas a visitar a alguien. Y no es necesario que sea de noche, porque en las noticias vemos cómo matan, secuestran, roban, ponen coches bombas en plena luz del día. Por eso, muchos barrios optaron por hacer justicia con su propia mano, diciendo, si te agarramos, te linchamos. Gracias. En esta sección veremos, ¿pueden esperar los nietos? Esto quiere decir que en base a un estudio de la regla de 72 expuesta por el economista Deidre McCulley, de que si un país crece en una tasa del 1% al año, tendrá un efecto tardío de 72 años en duplicarse. Y si crece al 2%, tendrá un efecto tardío de 32 años. Esto quiere decir que los que tendrán las consecuencias futuras serán nuestros descendientes, si es que el PIB per cápita no crece más allá de ese porcentaje. También fundamentó esto en un ejemplo estadístico de 3 países que son Argentina, Ecuador y Panamá, en el cual predominan Panamá como el mayor crecimiento anual de su PIB, seguido de Ecuador y luego Argentina, teniendo en cuenta el estado de dolarización que ya se encuentra en estas naciones. Es por eso que se aconseja el economista de acoger políticas económicas que fomenten el crecimiento del PIB. Gracias. En esta columna vamos a hablar de los correístas reaccionarios,
Una crítica en donde hace referencia que a pesar que su líder está fuera del país, sigue comandando a través de sus aliados, que son los asambleístas de UNER, que son irracionales, arrogantes, fanáticos, sordos, alzamanos, mediocres, de donde no se busca el beneficio del pueblo, sino de su gran líder, que está en Bélgica, prófugo de la justicia, y han evidenciado que no le importa el país, sino sus intereses personales, que es el que él venga a liderar. En esta sección vamos a hablar del dictamen anulable. En el dictamen del 29 de marzo del 2023, que admitió la solicitud de juicio político al presidente, concerniente al delito de peculado, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, reveló que uno de los hechos base de la acusación del juicio político es inexistente. El contrato dice que fue celebrado en julio del 2022. Ante lo antes comentado, parece estar en entredicho la legitimidad del dictamen y debe ser revisado por la Corte Constitucional, además de reformularse para futuro la verosimilitud mínima y se la sustituya como debería ser por el criterio de verosimilitud máxima. Deben revisarse y si es el caso, la misma Corte puede anular su dictamen, pues tienen esa potestad implícita. Gracias.